Hola, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Mi nombre es Andrés Monroy. En esta ocasión quiero conversar contigo acerca de una palabra muy interesante que los líderes manejan hoy, deben manejar hoy como una herramienta clave en su gestión. Esta palabra se llama persuadir. Sobre todo persuadir en aquellos momentos en que las organizaciones, como hoy en día más que nunca, están requiriendo de cambios y de transformaciones. El elemento persuasivo como un elemento que genera entendimiento entre las partes que hacen vida en esa organización, llámese equipo de trabajo, llámese empresa, llámese familia inclusive. Ese entendimiento a la postre debe conducir a la aceptación de ese cambio que es necesario realizar y esa aceptación a la toma de acciones específicas para lograr dicho cambio. Ahora, la pregunta que nos hacemos es, ¿por qué es tan difícil muchas veces el cambio? Bueno, como dice el dicho, las personas no se resisten al cambio, se resisten a ser cambiadas. Y ahí hay un punto que es necesario abordar desde este lado, en el sentido de si las cosas, piensa el trabajador, si las cosas han funcionado hasta ahora como han funcionado, ¿para qué es necesario nosotros implementar entonces cambios y transformaciones? Aquí es fundamental que el líder asuma la tarea de informar con claridad a los empleados y a todos los que hacen vida en esa organización sobre la importancia y la necesidad que hay de llevar a cabo dichos cambios. Es decir, hablamos de un liderazgo que parte de poner las cartas boca arriba, como decimos, para que todos estén enterados de las consecuencias del no cambio, las consecuencias de permanecer en un estado de pasividad y esperar que algo ocurra o que algo se transforme por sí mismo. Ahora, ¿cómo se logra esto, no? Hay por lo menos 3 o 4 pasos claves a dar. El primer paso tiene que ver con preparar el escenario. Preparar el escenario quiere decir generar un contexto en el cual comenzamos a hacer o a estructurar una política de información donde desde la zona más alta, desde digamos, la directiva hasta la zona más baja de la organización, están enteradas de lo que está pasando. Están enteradas de las posibles amenazas, pero también de las oportunidades que hay en lo que está ocurriendo en ese momento. Eso es fundamental porque se necesita entonces crear un marco de información, una política de información asertiva, proactiva, que involucre la participación no solamente de los ejecutantes de esa política, sino principalmente asegurarnos de que la información que queremos que llegue sin distorsiones. Ese famoso síndrome, por ejemplo, que aparece en situaciones donde no hay una información precisa que tiene que ver con el chismorreo, con el invento de situaciones, con que si esto, es decir, si esto está pasando, quiere decir que vamos a recibir esto o va a ocurrir esto otro. Y cuando permitimos que eso tome campo, entonces nos encontramos con un verdadero problema muy difícil de solucionar. Es la famosa rutina del rumor. El rumor es consecuencia de una política desacertada en cuanto a comunicación. Lo otro importante dentro de la creación de ese marco es la conservación o cuidar del estado emocional y del estado de ánimo de los empleados que hacen vida allí. Debemos estar atentos a ese tipo de situaciones porque toda transformación o casi todas conducen siempre a estados depresivos, es decir, sobre todo cuando son transformaciones grandes o cambios fuertes que implican, por ejemplo, el despido de personal o el cierre de puestos de trabajo. Vale, simplemente pareciera que es lo mismo, ¿no? Pero a veces no lo es. Entonces, genera angustia en el resto del personal que hay que manejar. Estos estados emocionales debemos estar atentos a ellos para contrarrestarlos. Lo otro es la tendencia a generar rutinas disfuncionales. Una rutina disfuncional es aquellas rutinas que implican regresar atrás. Como que aquellos tiempos pasados fueron mejores y lo que se plantea ahora nos muestra son riesgos y posibilidades de fracaso, sobre todo cuando se han intentado cosas que no han resultado. Sobre todo cuando han existido líderes
que no han dado talla en el momento de ese cambio. Entonces el trabajador se acostumbra y llega a pensar, bueno, que lo que tú traes como líder, aun que sea muy bueno, seguramente también va a pasar por ahí mismo, por ese mismo fracaso. Fíjense que estamos hablando entonces de varias cosas, y aquí en este caso vuelvo al principio, la persuasión como herramienta clave del líder, que es ese tratar de convencer al resto de mis compañeros, de mis trabajadores, de la necesidad de este cambio en beneficio de todos. Y obviamente a requerir su participación como un solo hombre, como una sola mujer, en función de esos objetivos que nos planteamos. Clave entonces el manejo persuasivo y no coercitivo de las transformaciones que hemos visto conducen a catástrofes y a estados realmente lamentables en empresas que terminan viniéndose a pique. Bien, si te gusta este video, por favor, te pido que te suscribas a nuestro canal o simplemente me mandes un WhatsApp o pidas información, con gusto te la vamos a dar en ese número que aparece ahí en pantalla. Que estés muy bien y hasta una próxima ocasión.